Así como sus hijos han tenido el derecho de tomar su apellido. Usted no le va a poner otro apellido, le va a poner el suyo por derecho de nacimiento. Usted no lo va a ir a sentar a la alcaldía con otro apellido y que parezca otro papá o otra mamá por allá. Usted le va a poner. Y verdad que los nombres de los niños, desde que están embarazadas la mamá le ponen los nombres a los niños. Y hasta se pelean porque le quieren poner el del papá, el de la abuelita, el de la abuelita, el de la suegra. Hasta de una novia que tuvo el esposo le ponen a veces a los hijos. Yo conozco hermanos y usted porque le puso, es que tuve una novia y delante de la esposa le puso el nombre de la novia. Es un derecho de nacimiento, hermano. Sacerdote. Observe, hermano, este es el principal privilegio que usted y yo. Usted y yo somos sacerdotes. Y un sacerdote, ¿sabe qué hace? Él tiene el acceso a Dios. Solo los sacerdotes pueden acercarse a Dios. Usted y yo como sacerdotes podemos orar en la carretera, en su casa, en el templo, en el carro, en la calle. Y esa oración llega hasta el trono de la gracia, dice la Biblia. ¿Por qué hay personas que le dicen a usted, ore por mí? Porque ellos no son sacerdotes, saben que no pueden llegar con la oración. Reconocen a usted que es un sacerdote, que Dios le oye a usted y no le oyen a ellos. Por lo menos a mí así me lo piden a veces, ora por mí. Y digo yo, ¿esto por qué no? Porque saben que Dios no les escucha y al sacerdote sí le escucha. Y aquí no solo a mí me escuchan, le escuchan a ustedes, el Señor, porque son sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Mire, las funciones de un sacerdote. Primero, las responsabilidades de un sacerdote en el Antiguo Testamento es la ejecución de los ritos religiosos y la comunicación con Dios. El sacerdote celebraba el culto, él oraba. 2, cuidaba el santuario y representaba al pueblo de Dios y a Dios delante del pueblo. Estas eran responsabilidades del sacerdote. 3, era capaz el sacerdote de enseñar la ley al pueblo. Obligación del sacerdote enseñar la ley. 4, era responsabilidad del sacerdote distinguir entre lo limpio y lo inmundo o impuro. Y 5, la quinta responsabilidad del sacerdote en el Antiguo Testamento era pronunciar la fórmula de bendición o de maldición al pueblo. O sea, que el sacerdote podía decir, vayan en paz, que el Señor los bendiga y todos se vayan en paz. Esa es atribución del sacerdote. Pero si se portaron mal, pues que el Señor los reprenda, hermano. Era la autoridad para dar la bendición o dar la maldición. ¿Por qué creen que el Señor, cuando mandó a los apóstoles a predicar a los 70, le dijo, si no lo reciben, sacúdanse el polvo y váyanse para otro lado? Esa era como una especie de maldición. Y a usted echándole el polvo así, ¿verdad? De regreso a la gente, ni el polvo me voy a llevar de esta casa. Le vamos a echar una maldición porque no recibe el sermón. Y usted sacudiendo el polvo. Eso se lo dijo el Señor a los apóstoles cuando los envió a hacer un evangelismo. Estábamos comentando el día de ayer sábado que la señal de apóstol era sanar enfermos. La sanidad de enfermos era para confirmar el mensaje que les había dado. Y de repente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, el Señor envía a los 70 a evangelizar y les dice, vayan, evangelicen, sanen enfermos, echen demonios en mi nombre. Y se van. Y vinieron alegres, ¿verdad? Porque hasta los demonios los sujetaron, sanaron enfermos. Ese es en el capítulo 10 de San Mateo. En el capítulo 17, el Señor les quita el privilegio de sanar enfermos. Ya no lo tenía. Cuando se acercó un hombre que tenía un hijo lunático y el Señor estaba orando, dice el Evangelio, en el casco de la hacienda del olivar, y los discípulos habían quedado afuera del casco, y llegó el hombre con el niño lunático
y los discípulos quisieron sacarle el demonio y no pudieron. Me imagino que quisieron hacerle algún rito que ellos habían visto hacerlo al Señor y no pudieron. Y el Señor aparece después de orar y les dijo: ¿qué están haciendo? Y le dice el papá del muchacho: pues aquí he traído a mi niño y a mi hijo, y los discípulos no han podido reprenderlo. Y el Señor le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré yo con vosotros? Y le sacó el demonio al niño. ¿Por qué no pudieron sanarlo si ya tenían la señal de apóstol, que era sanar enfermos? Lo que dice San Marcos capítulo 17 versículos 15, 16 y 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y le decía a los hermanos: mire, si esa señal de apóstol estuviera en nosotros, qué bonito sería, ¿verdad? Nos vamos al Hospital San Pedro y desde que entramos ponemos manos y todos los enfermos sanados, y se va para un centro médico, ahí nos corren porque los vamos a ganar a todos y van a dejar de ganar los del hospital, ¿verdad? No nos dejan entrar ahí. Al San Pedro creo que nos dejarían entrar y solo sanáramos a todos al solo entrar, hermano. Y todos para afuera. Nadie interno en el hospital. Pero ¿por qué no podemos? ¿Será que nos falta como los apóstoles la fe? ¿Será que el Señor nos ha quitado ese don? ¿Será que nosotros no tenemos el impulso de hacerlo? Usted piense lo mejor. En el Antiguo Testamento esas eran las funciones de un sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son las funciones del sacerdocio? Mire, de acuerdo al sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, el nuevo sacerdote en el Nuevo se llama Jesús. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hoy se llama Jesús. Y dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dice San Pablo a los hebreos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veáis aquel día se acerca. Pero ese sacerdote o ese sacerdocio de Cristo, Pedro dice que nosotros lo tenemos también, donde leímos primera de Pedro. ¿Qué quiere decir el sacerdocio que usted ha recibido en el nuevo pacto? Mire, usted y yo somos responsables por el mundo. Usted y yo somos responsables por las personas que conozcan a Cristo. No veamos esta responsabilidad sacerdotal como algo frío. Somos responsables ante Dios por el mundo. Dios, hermano, no nos hubiera llamado si no tuviera un plan para usted y para mí. Usted no ha elegido, hermano, este trabajo. La verdad que Dios nos eligió a nosotros para ser salvos. Yo le he dicho a los hermanos, de acuerdo al pasaje de Apocalipsis, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esto no es cuando yo quiera voy a abrir el corazón al Señor, es cuando el Señor toca la puerta. Gracias a Dios que los que estamos aquí oímos el toque. Pero usted se puede imaginar cuántas personas se han puesto oídos sordos al toque del Señor. ¿Cuántas veces le tocó el Señor a usted? ¿1, 2, 100 veces? Y si fueron 100 veces, nómbrese dichoso, porque posiblemente algunas personas solo una vez el Señor las toca para convertirlas. Y cuando el Señor toca, yo debo de abrir y dejar que entre
a mi corazón. Ese es el famoso llamado que hacemos los predicadores del Evangelio. Y eso de llamar a las personas, porque Dios los toca, hermanos. Hay un sector que Dios los toca. Mire, yo conozco personas aquí que están sentadas en esta tarde que me lo han dicho. Mire, yo he venido a esta iglesia porque Dios me mandó para acá. Ninguno de nosotros lo ganamos para Cristo, ninguno de nosotros lo fuimos a visitar para ganarlo para Cristo. Y pum, aparecen aquí. ¡Qué privilegio! Hay otros que los tenemos que ir a buscar, hay otros que los tenemos que traer amarrados, tal vez, hermano, o empujones. Pero ¿y qué tal? ¿Cómo hace la obra el Señor? En silencio, pero la está haciendo. Y esto debería de motivarnos a todos. El sacerdocio del creyente es el hecho de que Dios nos ha confiado su evangelio para que lo prediquemos, no solo para que yo lo conozca. Usted ya se alimentó, hoy necesita, ya usted ya es salvo, debe haber otra persona también que reciba esto. Por eso el texto que hemos leído dice que nos ha confiado. Esa es la otra palabra clave de 1 Tesalonicenses. Él es el maestro, yo soy el alumno, pero el Señor ha puesto el evangelio en nuestras manos. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué el Señor me ha confiado a mí y a usted el evangelio? Cuando somos irresponsables, ¿por qué el Señor no ha confiado? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios? Y es que por medio de la comunicación del evangelio a todos los hombres comunes y corrientes, queridos hermanos, como nosotros, es para que vengan a los pies de Cristo, así de sencillo. Por eso el Señor nos ha confiado su evangelio, para que todo aquel con quien tengamos contacto lo ganemos para el Señor. Pero hay otra palabra clave también en el versículo: aprobado. Esto sugiere que la persona que tiene que salir a evangelizar y ganar otras personas, hay requisitos que llenar. Por ejemplo, debe tener un testimonio o buen testimonio. Es bueno, esto se lo he estado predicando a los pastores, es bueno que las personas que quieren dedicarse al evangelismo tienen que memorizar muchos versículos de la Biblia, memorizarlos, guardarlos aquí para que cuando usted vaya a evangelizar el Espíritu Santo le recuerde esos versículos, y usted los pueda recitarle a la persona. Esto no es como en algunas iglesias que los predicadores no usan papeles como este que tengo aquí, el bosquejo mío. No, dicen ahí lo que el Espíritu les da. Pero si el predicador no lee la Biblia, si el predicador no ordena sus pensamientos, ¿de qué va a hablar el Espíritu Santo a través de él? En algún desorden, a lo mejor va a empezar a hablar del Génesis y en una hora va a salir en el Apocalipsis. ¿Qué hizo? Un tour por la Biblia. ¿Qué dijo? Pues dijo un montón de versículos de memoria. Tenían hilación, tenían pensamiento, tenían idea, tenían coordinación. No había. Por eso es necesario que el evangelista memorice versículos para que el Espíritu Santo tenga un banco donde sacar y poder predicar y anunciar el evangelio. Y este debe ser un requisito. Y fíjese que dicen que solo el 2% de las iglesias salen a evangelizar. A nadie le gusta salir a evangelizar. Y tienen razón. Tal vez no se sienten competentes. Y fíjese que a veces salen a evangelizar y ahí vienen bravos porque se pelearon con un borracho que lo fueron a evangelizar, y el borracho era evangélico, a lo mejor era pastor y sabía un montón de versículos de la Biblia y lo trastornó todo a usted. O se topó con un gnóstico que le dijo que el alma reencarnaba y usted no sabía qué hacer. O se topó usted con un testigo de Jehová que le dice que el alma no existe, y aquí yo predicándole que hay que cuidar el alma, hay que limpiar el alma, hay que educar el alma, y se topó con un testigo de Jehová. O se topó con otro de los adventistas, de los hermanos ahí, que le dicen que no hay que comer garrobos ni cangrejos ni nada, y usted se almorzó